posición sí, similar. sí, sí. Ahora, Cada uno en su... Eso tiene sus complejidades, porque eso, ahí se habla de lo divino y lo humano, entonces uno, sí. No, pero muy bien, muy bien. Sí lo hago nada. Estás haciendo una labor muy buena. ¿Sí crees? Ya te digo, yo te escucho con frecuencia, así que... Oiga, pero me gustó el libro porque está lleno de... De hallazgos. Bueno, Aurelio, no, muy bien. Hacemos un minutico. Sí, esperemos un rato. Sí, sí, Marcela. Es un libro que... Ah, sí, 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 claro. Voy a comprarlo. María Teresa. No, vale la pena hacer una lectura. Yo estoy en una distracción horrible, creo que entra el carro el segundo. Sí, ahí está todo. Muy correcto. A la izquierda. No, sí. Sí, yo creo que está ahí pegado. El cargador que hay ahí. Bueno, pues vinieron por lo menos todos los autores del libro de Bogotá. Falta González, pero los autores del libro de Bogotá, Políticas Públicas de Ciudad, ¿no? Porque si usted mira, es lo que yo voy a decir realmente, es que si tú lees el libro tiene un marco teórico que no está expuesto ahí, pero que es en el fondo todo lo que ustedes dicen en el libro de Bogotá. Fíjate que tú dices, ahí tengo una frase textual tuya de que no se puede analizar el consumo, ni la producción, ni el crecimiento, sin el debate ciudadano de quién se está. ¿Te acuerdas? No, es que tú tienes ahí eso, llega a... Sí, claro. Ya. ¿Cómo que ha habido? ¿Cómo le va? Sí, milagro. No, a mí lo que me parece, bueno, aparte que yo lo comento porque... Pero a mí me gustó mucho el libro. ¿Te gustó? Sí, porque es una... O sea, no estoy de acuerdo contigo en cuanto a sustantivo. Porque si hay una crónica política en la tuya. Sí. Y eso está muy bien, porque es una muy buena crónica, además muy inteligentemente agarrada con que coge los temas sustantivos. Ya. Entonces es la Bogotá en crisis que ha dicho Utría, ¿sí? Crisis integral. Sí. Ahora, De sostenibilidad. sí, es integral. A mí me gusta más el limbo. El limbo le gusta que la crisis. Sí, porque al final lo que hay es una indefinición, ¿no? Es que es una cosa Bueno, que no pero se puede. al final es el limbo. Sí. A mí me pareció el título muy interesante, muy preciso, digamos, para las circunstancias. Y el título, y le cuento una cosa, Fabio, el título es de la editorial, como pasa a todos los autores, que los editoriales, siempre las editoriales le cambian a uno el título, dicen, no, nuestro, eso no es así, ¿no? Entonces el título lo ponen las editoriales. Y yo creo que en un sentido tiene razón con lo que tú dices ahí. Es que la solución puede venir el problema que... Vamos a ver cómo sale el... Muy bien. Se pasa un rato en el camino. Cuando tú digas, esperemos un ratito. No, Lo que dice que eso es un tema que el marco teórico dice que está en lo que nosotros decimos, y es verdad. ahí están llegando. Claro, Ahora, que yo me limité a los aspectos urbanísticos. Bueno, los aspectos físicos, no más que Es que yo confieso que tú deberías limitarte a la violencia. Aspectos políticos, los aspectos físicos que se desarrollan en los escenarios de su convivencia. Sí. Claro, decimos todo esto. Eso ya tenemos. en julio no viene. no, Julio no, es que Julio no está saliendo por las noches, por la salud. Se le da mucho frío, entonces está muy frío. Pero pues te mandó un saludo especial. Gracias. El que me llamó fue Alberto Rojas Puyo y me dijo que iba a venir. Yo sí, a lo mejor me dijo que venía. Bogotá. Es que claro, es un tema clave. Estoy
más difícil, creo yo, ser alcalde de Bogotá que casi ser presidente. Porque necesitas una formación más técnica. Ahora se que Bogotá es un país, ¿no? Sí, eso. Por eso molesta que haya tantos espontáneos de alcaldes. ¿Sí? Sí, eso es una locura. Es una locura. No, ambiciosos del poder. Aquí en el libro yo compruebo tu tesis de que los agentes cooptados degeneraron en la ley. Sí, es cierto, sí es. Ellos comienzan con los nosotros. Sí, Sí, ¿no? exactamente. Eso sí, porque voy a decir, yo realmente el libro lo que hace es algo que ha hecho la academia. Sí, exacto. De hecho, de entrada el plantea. No, yo sé, sí. Bueno, yo lo que sí digo es que la forma en términos de leyes general es que le pongo nombres propios. Sí, eso es lo que yo voy a decir, ¿no? Que eso nadie lo había hecho. No, yo lo estudié, me gustó mucho, te digo, y tengo algunas ideas, O sea, ¿cómo les va? porque tú podrías tomar esto y desarrollarlo mucho más. Entonces eso es lo que voy digamos, a sugerir. No, bueno. Tú tuviste una crítica fuerte, yo sí no la pude plasmar ahí, pero sí puse las gráficas de la línea base. Ah, sí. Eso deberías desarrollarlo. Inclusive, inclusive lo traje hoy, es que tengo algunas ideas que te pueden servir mucho con el mismo equipo para desarrollarlo, digamos, integralmente. Comenzamos. Pues demos y media, son las y 28, demos hasta las y media. Sí. Demos hasta las y media. Sí, esperemos. Es que a la gente no le queda fácil llegar a las 6. Démosle un poquitico porque creo que sí. Entonces tú sí sabías que Beatriz es hermana mía. Sí, claro, es que estuvimos en En Boyacá. y en la discusión del plan de educación. Sí, claro. Entonces nos tocó. ¿Por qué no se lo hace Elian para sí? Entonces, sí. Sí, Beatriz es hermana mía. El que son Augusto no lo conoces, a mi hermano mayor. No, yo no lo conozco. Beatriz, sí. Beatriz, sí. Aníbal también. Sí, claro. Muy amigo. La otra es Silvia, que es una ingeniera electrónica. No la conozco. Se llama, fue muy importante en la telefonía celular en Colombia, fue la que la implantó. Claro. No, y me contaste también de Carmen Elvira. Carmen Elvira. Mañana Pues que fue estudiante mía en los Andes. Mañana cumpleaños Carmen Elvira. Sí, no sé, No, ya lo invitamos, es que tiene que salir antes. ¿Sí? yo hablo primero. No, tú. Sí, tú primero y después te comentamos. Perfecto. No, ella, la participación que tuvo en el Plan Nacional Decenal de Educación, que nos tocó pelearse, no te imaginas la mediocridad de los funcionarios. Sí, y de la manera con uno es un desastre. Sí. No me digas. Ella ha sido muy solvente. Y la esposa, no sé si tú conociste a la esposa. Beatriz es viuda de Jorge Sarmiento, el primo de los Carlos Aranzazuela. Sí, ya sé cuál es, claro. Sí. Yo era muy amigo de Luis Carlos y el papá de don Mario. Como Jorge, mi papá.
Claro, así. Inclusive Mario una vez, porque él era presidente de una ONG que yo dirigí, Procomún, que la creó Virgilio Barco. Entonces hablaba mucho con él. Una vez me dijo, mire, yo que estoy criticando esa guerrilla, esa gente se le roba más de la apellido. Porque fue el Francisco Cala. Bueno, yo creo que ahora sí empecemos, ¿no? Bueno, bien, buenas noches. Vamos a hacer el lanzamiento del libro Bogotá en el limbo del académico que está en este momento, Aurelio Suárez. Aurelio Suárez, Ahí sí. que es un libro realmente muy importante, pues como lo van a ver ustedes y lo vamos a comentar. Y vamos a hacer el comentario Fabio Giraldo, que es académico de número de la academia, y hay también un comentario mío. Entonces, sin preámbulos, tal vez quisiera antes mencionar y agradecer al académico de medicina, al doctor Álvaro Rodríguez, que nos ha traído hoy un cuadro muy importante que reúne todos los premios Nobel de Economía, desde 1969 hasta 2017. Es un trabajo que él ha hecho con un grupo de investigadores y que ha sido y es muy importante para nosotros. Quería también recordarles que el 10 de este mes, o sea el martes entrante, vamos a iniciar un foro de tertulias que se llama El desarrollo, la paz y los retos del futuro. Vamos a tener una primer presentación sobre las estrategias de desarrollo con presentaciones de Julio Silva Colmenares, José Antonio Campo y Juan Carlos Ramírez. De manera que están invitados, y es una primer tertulia de un ciclo sobre siete tertulias que vamos a realizar en los próximos 2 meses. Entonces, sin preámbulos, tenemos la presentación del libro que va a hacer Aurelio. Muchas gracias, doctor Reyes. Muy amable. Un saludo a los compañeros de mesa, al doctor Rubén Darío Utrilla y al doctor Fabio Giraldo. Quiero, por supuesto, agradecer a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, a su grupo de estudios urbanos, que hayan tenido la deferencia de creer que este trabajo pueda ser presentado aquí, en nuestra academia, y ser sometido al escrutinio, a la discusión, y por supuesto a su enriquecimiento. Para mí realmente, doctor Reyes y María Teresa y todos los miembros de la academia, para mí es realmente muy satisfactorio y me llena de alegría que hayan creído que esta obra pueda ser presentada aquí. Ya ha tenido una presentación editorial, digamos así, por parte de Random House, Penguin Random House, que se hizo el 23 de noviembre, una posterior porque la Sociedad de Mejoras y Ornato, a través de nuestro Ernesto Rojas,
quiso promoverla también, que se presentara allí como un escenario muy propicio para discutir los temas de Bogotá, y hoy en la Academia. Y tendremos una presentación el 22 de abril en la Feria del Libro a las 7 de la noche. Agradecer, por supuesto, también a Penguin Random House y a algunas de las personas que me ayudaron a hacer el libro, que están hoy aquí con nosotros. A Juan Carlos Figueroa, que es el hombre de los números y de las cifras del texto. A Patricia Cifuentes, que hizo un estudio, un trabajo muy minucioso de orfebre para poder plasmar al final del libro una matriz sobre las estructuras de poder en Bogotá, que es realmente un valor agregado, digamos, que puede ser interesante. Y también a Caterine Mendoza, que está aquí conmigo, que me ayudó a hacer las 100 y casi 200 correcciones que mandó la editorial. Mil gracias, y falta también Gabriel Fonnegra, que me ayudó en el estilo. Muy bien, yo quiero empezar por señalar que este libro no trata de ser qué pena. Antes de empezar, quiero dar un saludo muy especial al concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, que está aquí con nosotros, y que realmente es muy importante para nosotros que haya un concejal de Bogotá hoy presente aquí en este auditorio, sobre todo un concejal joven que encarna los nuevos liderazgos de la ciudad, como Sergio Fernández, que también está aquí, y Carlos Carrillo, que son gente joven que quiere hacer mucho por la ciudad y por el país. Mil gracias por estar aquí, Manuel, y por los jóvenes que están acá, porque para ellos específicamente fue escrito este texto, como yo lo señalo al final del libro. Bueno, ahora sí bien, podemos decirlo, el libro no pretende ser una última palabra. O sea, esta no es la última palabra sobre Bogotá. Este es un libro sobre los últimos 25 años de la capital. Y la verdad quiero decir que el libro hubiera sido imposible hacerlo si no hubiera una serie de estudios precedentes a él. Estudios de universidades, como la Javeriana, los Andes, el Externado. Óscar Alonso, por ejemplo, es una persona que ustedes lo saben, ha trabajado mucho en los temas de Bogotá. Todo eso lo leí para tener como una especie de marco teórico que subyace dentro del libro. ONGs, por supuesto que también organizaciones nacionales e internacionales, y por supuesto los académicos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Un libro maravilloso de especialistas, que es el libro de Bogotá, Políticas Públicas y Ciudad. Yo tengo la fortuna que estén aquí conmigo casi todos los autores de ese texto. Fabio, Edgar Rebeis, Fabio Giraldo, Edgar Rebeis, Rubén Darío Utría, Edgar Moncayo, que está aquí con nosotros también. Faltan Bonilla y Jorge Iván, que creo que son los otros dos autores. Me leí ese texto, que aquí lo tiene entre otras cosas el doctor Rebeis, para poder tener un marco teórico sobre el cual estructurar lo que yo llamo una crónica, pero que quiero señalar, y esto me parece importante, que esa crónica tiene ese fundamento teórico que está implícito en ella. Decirlo de alguna manera. Cuando uno mira, por ejemplo, y yo sé que en eso hemos discutido aquí en la academia, o se ha discutido sobre el famoso, pues, teorema o teoría de la aglomeración, los teoremas de George, Hotelin y Vickery. Uno puede pensar si la aglomeración puede ser la solución a problemas de costos y de rentas en la ciudad, y esa es una discusión pues eterna, ¿no, Fabio? Pero lo que sí tiene importante el trabajo de González alrededor de este teorema es que plantea algo que había que ponerlo sobre el tapete, y es que la vida urbana tiene unos costos, y para cubrir esos costos se necesitan unas rentas. Ese es un punto de partida. Entonces, el libro, si ustedes lo miran, va haciendo un recorrido de cómo van haciendo los costos y quién se va apropiando de las rentas. En el fondo, la estructura, senador Benedetti, un saludo, me alegra que esté por acá. Si ustedes miran el libro de corrido, pues van a encontrar que tiene una preocupación permanente
en cómo la ciudadanía, los ciudadanos van asumiendo los costos de la ciudad, pero también quién se va apropiando de las rentas dentro de esa ecuación que se maneja de rentas y de costos. Por supuesto que también tengo en cuenta los aportes que hace Fabio. Fabio tiene una frase en su texto del libro de Bogotá, Políticas Públicas y Sociedad, que dice que el desarrollo, el crecimiento y el consumo no se deben observar al margen de la discusión política. Me sirvió de guía, Fabio, para esto. Sí, porque entonces uno, por ejemplo, puede pensar que se trata de algo anecdótico o simplemente un registro que yo coloque, por ejemplo, los gabinetes de los distintos alcaldes. ¿Quiénes eran? ¿Qué ocuparon? ¿De dónde venían? ¿Y a qué corrientes políticas pertenecían? O sea, ese es un dato importante si estamos hablando de esto. Igualmente, el trabajo de Rubén Darío Tría, de la crisis, de la sostenibilidad de Bogotá, o de la crisis integral. Yo creo que esa es una fuerza motora del libro, porque es una idea del libro básica, porque si no estuviéramos en crisis, y he leído todo lo de Rubén Darío, que además tiene un aspecto muy importante, y es que no es una crisis económica, una crisis social, sino que es una crisis ambiental, es una crisis integral de Bogotá. Él se ha encargado de detallarla y de sustentarla. Y lo mismo los elementos que de alguna manera planteaban en la misión de Bogotá, siglo XXI, ¿no? En el que Edgar fue un líder allí. Y por supuesto que cuando hablamos de estructuras de poder, pues fue de fundamental ayuda, y así lo pongo en la conclusión del libro, ese trabajo que ha hecho el profesor Reveis alrededor de los agentes que él llama sectores de mercado, que son la parte cooptada, o sea, aquellos sectores que han, como él mismo lo explica en sus textos, que han captado los mesocontratos de la ciudad, ¿sí? La parte de la ciudad no cooptada, o sea, la ciudad informal, y Edgar Reveis ha planteado algo que en el libro queda muy bien explicado, porque dice, es que esa parte de esos sectores de mercado que han cooptado los mesocontratos, terminaron también degenerados en una nueva forma, que es lo que se llama ese sector de la ilegalidad corrupta, ¿sí? Aquí pasó exactamente eso. Aquí arrancamos por la entrega de contratos de macrocontratos y terminamos, o de mesocontratos, y terminamos en una parte también de ilegalidad, ¿sí? La una le dio luz a la otra. Entonces, lo primero que yo quiero señalar, aunque en el libro no está especificado, pero si ustedes lo miran, van a encontrar también citas de Fabio Giraldo, citas de Edgar Reveis, citas de los distintos compañeros de la academia que han trabajado este tema, que sirven en el fondo de un marco teórico que subyace aquí, alrededor del libro. Bueno, en esta presentación yo quise colocar 5 tesis para hacer la presentación digerible. Yo no voy a hablar aquí de hechos, pues porque, perdónenme, para eso está el libro, pero sí voy a hablar de tesis que creo que están allí expuestas y que puedo, digamos, hacer la abstracción para exponerla acá. Este libro es un libro un poco diferente. Yo realmente, se lo digo con todo el aprecio a mis compañeros académicos, yo no pensé que el libro fuera a tener éxito en la academia. Para mí fue realmente sorpresivo cuando Fabio y Edgar me llamaron y me dijeron, Aurelio, tomémonos un café y miremos cómo hacemos una presentación de tu libro. Porque, pues este es un libro muy distinto a los que hemos hecho aquí, incluso los que hemos presentado en la academia. Aquí presentamos, yo recuerdo que hemos presentado tal vez 2 libros, uno el infarto de Wall Street, que lo presentó el profesor Alameda, y el libro de Confianza Inversionista, que lo presentó Ernesto Samper. Entonces yo, pues, pero son libros muy distintos a este. Este es un libro de crónica, incluso cuyo género literario para mí es bastante ajeno. Yo no sé escribir crónica. Aquí nosotros en general para eso no somos buenos, creo yo, por lo menos yo me meto ahí. Pero yo dije, hay que hacer un relato de los hechos, ¿sí? Entonces, lo primero es que
el libro parte de los hechos, parte de la evidencia, ¿sí? Para revelar, para mí, el objetivo principal del libro, que es cuáles son las estructuras de poder que hoy tiene la ciudad y que se han venido construyendo y se han venido consolidando en los últimos 25 años. Para mí, es decir, el objeto que perseguimos fue realmente ir construyendo, ir develando a través de los hechos las estructuras de poder de la ciudad. Yo creo que si ustedes hacen un ejercicio y le preguntan a un ciudadano y a pie, hoy todavía en Bogotá, que quién es el dueño de Transmilenio, pongámoslo en lenguaje bien coloquial, les puedo asegurar que por ahí, por lo menos la mitad piensan que son del distrito, que eso es del poder público, que eso es una propiedad pública, que es un patrimonio público. La gente desconoce las estructuras de poder que hay en la ciudad. ¿Quiénes son los dueños de la energía? Esto es importante por lo que les señalé desde el comienzo. ¿Quiénes son los que están generando las rentas que permiten financiar los costos de la vida urbana de Bogotá? Yo creo que era importante, y más adelante usted lo voy a reiterar, ponerle nombres propios a esto. Y el libro buscó en ponerle nombres propios a esto. Y entonces el libro sí toma, si usted lo mira desde ese punto de vista, en el fondo el libro es sobre la economía política de Bogotá. Creo que es, ¿sí? No es un libro de política económica, sino es un libro de la economía política de Bogotá. Es decir, cuáles son los intereses que rigen las políticas públicas. Teniendo en cuenta una cosa, que más adelante la voy a anotar. Quienes captan esas rentas para financiar los costos, le han implicado a la ciudadanía, le ha implicado una sobrecosto adicional por sus utilidades y el lucro que derivan, su tasa de ganancia que derivan en la captación misma de la renta, y si le agregamos la ilegalidad, hay un sobrecosto adicional que ha tenido que asumir la ciudadanía. Entonces, lo primero es que, la primera tesis es que a través del relato trato de detectar las estructuras de poder para que la economía política de Bogotá tenga nombre propio y nombres propios. La segunda tesis es esta. Con la Constitución del 91, yo creo que el libro arranca ya en su parte, en su cuerpo, arranca mencionando la incidencia de la Constitución del 91 en Bogotá. La Constitución del 91, yo lo discutí, seguramente muchos de ustedes saben mi cercanía con Carlos Gaviria. Con Carlos Gaviria siempre discutíamos que la Constitución del 91 tenía una contradicción que era de la siguiente manera: una parte doctrinaria de derechos fundamentales y una parte normativa, que se supone que son los medios y los mecanismos para adquirir esos derechos, pero que estaban en tensión permanente, sin contar los acuerdos de paz. Desde el año 91 a la fecha van, corríjame alguien si me equivoco, pero van más de 36 reformas constitucionales, que en el fondo son las reformas que han venido resolviendo la tensión entre la parte doctrinaria y la parte orgánica, la parte normativa, y a mi modo de ver, y para infortunio, se ha resuelto casi a favor principalmente de la parte normativa y de la parte normativa y orgánica, que es la parte doctrinaria. Bogotá es un buen ejemplo de eso. En lo que yo llamo la primera parte del libro, que es lo que llamé el milagro neoliberal. Porque así ha sido presentado. Los gobiernos de Castro, pero sobre todo los dos de Mocos y Peñalosa, han sido presentados como un milagro en Bogotá. Fue un milagro. Un día fui a una presentación, tal vez usted estaba conmigo, profesor Reveis, del libro que se presentó el libro de Karl Brunner en Uniandinos, y entonces el nieto de Karl Brunner, mi amigo Conrad, dijo que lo que había habido era una época de oro, un milagro. Entre otras cosas, esa expresión de Conrad también me motivó a escribir este libro, ¿sí? Y entonces, cuando uno ve, ¿qué fue el milagro neoliberal? Fue resolver los derechos de la ciudadanía, de los costos de la ciudadanía, entregándolos a agentes privados para que a través de la captación de rentas allí se
prestaran estos costos, se asumieran estos costos. Es lo que ha llamado, y lo he oído en varias oportunidades, al concejal Manuel Sarmiento, que está aquí con nosotros, lo que ha llamado el modelo Transmilenio, ¿sí? Que es una forma, pues, digamos, muy sintética, pero creo que tiene, en su esencia explica, el Estado simplemente es un intermediario entre la ciudadanía y el prestador privado de ese servicio, de ese costo, para poder vivir en la ciudad. Las decisiones que se tomaron en este periodo están en ese sentido. ¿Cómo hacemos para prestarle los costos, para que puedan prestarle los servicios, cubrir los costos que significa la ciudad? Entreguémoselos a unos agentes privados que ellos lo resuelven. Entonces el aseo, gestiones de acueducto, energía, el transporte, y se fueron construyendo esas estructuras de poder. El libro tiene un vacío enorme, que menos mal que no está Samuel aquí, porque me hubiera jalado las orejas, y es que sabemos que el suelo, y Fabio lo sabe mejor que nosotros, el suelo constituye un bien determinante en la vida urbana. El libro no hace mucho énfasis en eso, porque yo creo que debe ser objeto, incluso es tan complejo y objeto incluso de tanta, mirar todo cómo ha sido la evolución, las plusvalías que se han... Por ejemplo, yo lo coloco en algo en el libro, en el caso de la 26, lo menciono en el libro. Digo, la 26 es costos, sobrecostos, rentas, pero al final, después de todos los escándalos y toda esa cosa sucia que pasó, los que terminan captando la plusvalía de la 26, basta recorrer la 26 y mirar los edificios para ver quién fue los que terminaron captando la plusvalía de eso. Y yo hago un enunciado, tú te acuerdas que en el libro yo hago un enunciado, qué edificios son los que hay al lado y lado de la 26, y entonces los grandes urbanistas, y ahora con el proyecto Ministerios, que se va, pues ahí va a haber una captación enorme de plusvalía, ¿cierto?, que se dio allí. Entonces, pero esas apenas, yo hago unas menciones de 2 o 3 hechos, pero ahora con temas como la Van der Hamen, por ejemplo, que también lo menciono de soslayo, como se dice, sí, hay todo un debate sobre cómo ha sido la captación de la renta. Yo un día hablando con Samuel Garamillo, que es compañero nuestro de la academia, me decía, mire Aurelio, la renta urbana en Bogotá es más poderosa que la de cualquier mafia del narcotráfico, las plusvalías que se generan, pero eso sí requiere cálculos, estudios, yo diría que trabajos cartográficos incluso bien importantes para poder uno, georreferenciados, para poder uno pues, hablar realmente con propiedad. Eso está sucediendo en la sabana de Bogotá también, ya hay una multiplicidad allí alrededor de eso. Entiendo que sí, estamos participando de pronto en una investigación y ojalá podamos fructificar para explicar cómo eso se está reproduciendo. Óscar Alfonso también lo ha trabajado mucho en sus textos en la Universidad Externado. Ese fue un periodo que yo lo llamaría, doctor Reveis, de una sociedad cooptada, es donde se instaura la cooptación, los grandes contratos se entregan allí. Sin embargo, aquí hubo una cosa que fue muy importante. En la medida en que esas rentas iban entregando, los costos para los ciudadanos terminaron siendo mayores. No solamente por lo que significa la renta para poder cubrir los costos de la vida urbana, sino adicional a la tasa de ganancia. Y ese modelo, ese milagro, tuvo un traspiés enorme, y es que coincidió con la crisis económica del año 99. El modelo no aguantó la crisis. Y entonces los resultados sociales que tiene Bogotá en el año 1999-2000, hicieron incluso la famosa frase de López Michelsen: Bogotá tiene una bomba social. Voy a mencionar 2 o 3 datos que hay allí, de cómo era esa Bogotá en términos de algunas variables sociales. La línea de pobreza. Bueno, estoy hablando de la metodología antes del empalme de la MESEP, ¿no? De todas maneras, pero bueno, es la que tenemos. La línea de pobreza era
En el gobierno de Mockus, en el año 97, estaba en el 32,4% la población por debajo de la línea de pobreza. En el gobierno de Mockus, en el 2003, estaba en el 52,26%. La línea de indigencia pasó de 6,10 al 14,54%. El coeficiente de Gini subió de 0,48 a 0,50. ¿Sí? Y había realmente una situación social explosiva. López Michelsen lo llamó una bomba social. De tal forma que cuando yo digo ni milagro neoliberal, y más adelante voy a decir ni primavera social de izquierda, ¿sí? Estoy diciendo es que se supone que el milagro daba una especie de resiliencia, si se quiere decir así, a la sociedad cuando venía una crisis. Vino la crisis del año 99 y la verdad es que la ciudad terminó convertida en lo que ya mencioné de López Michelsen. Y agreguemos que los costos agravan esta situación. Entonces, una ciudad con desempleo que se subió casi al 20%. Aquí hay un hecho que es muy interesante, Fabio, y usted eso lo sabe muy bien. Nunca más del 50% de los bogotanos hemos podido tener casa propia. Nunca hemos llegado al 50%. Cuando comienza el milagro neoliberal, estábamos como en el 47-48%. Con la explosión del sistema OPAC, en Bogotá los propietarios cayeron al 41%. El 7 o el 8% de los hogares de Bogotá perdieron su vivienda y nunca la pudieron recuperar. Incluso hoy todavía. Vean esto que estaba pasando con estas estructuras de poder. El gasto en servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas, teléfono y transporte para el estrato 1 era del 29,1% de sus ingresos diarios. Para el estrato 3 del 16,7%, mientras que para el estrato 6 apenas representaba el 6%. Ese es el gran resultado del milagro neoliberal. Tercera tesis, la primavera de izquierda. El libro hace un énfasis allí. Es más, le dedica a cada uno de los llamados gobiernos de izquierda su propio capítulo. El capítulo de Garzón, que fue un hombre que tomé prestado de Jaime Castro, que lo llamó afrancesado, ¿sí? Castro es un poco afrancesado en sus cosas, ¿sí? La gauche caviar, o sea, la izquierda caviar, ¿sí? Yo no voy a ponerme a narrar hechos, porque ahí están en el libro y son muy conocidos. Pero sí quiero señalar cuál fue la intención de estos gobiernos sociales de izquierda. Fue compensar con políticas sociales los costos excesivos que se estaban teniendo en las rentas entregadas a las estructuras de poder cooptadas. Entonces, aquí hay una inversión muy grande en educación y en salud, principalmente, para tratar de compensar. Bogotá es la primera ciudad de Colombia y fue pionera en eso, de la educación gratuita. Me llama la atención que hoy una presidenta de la República dice, no, es que la educación gratuita, en Bogotá la educación gratuita empezó hace 15 años. Por ahí hay un candidato presidencial, no voy a decir su nombre, que tiene como gran programa de salud el médico a su casa. Si eso empezó en Bogotá en el año 2003, 2004, ¿sí? Román Vega lo hizo, ustedes lo saben. ¿Ya? Entonces, estas políticas sociales, a mi modo de ver, muchas de ellas también inspiradas, yo lo pongo allí en el libro, en el libro de Perry, de La Larga Marcha, que es el libro que hace Perry con otros autores en el Banco Mundial, cuando los primeros 10 años de globalización mundial hicieron ese desastre, sobre todo en países como América Latina. Ellos sacan este libro que dice, no, pero vamos a atender estas dolamas con políticas sociales focalizadas. Y realmente las políticas sociales de Garzón son políticas sociales focalizadas. Me parece que un programa muy importante fue Bogotá sin hambre, ¿sí? Fue un programa muy importante. Salud a su casa, educación gratuita, es decir, ayudó, y sin duda, yo ahí tengo los datos, ustedes lo podrán ver en el libro, de cómo el presupuesto comparado con lo de Mockus y Peñalosa, aquí se subió al triple, ¿cierto? Es decir, es evidente que eso se hace, sobre eso no vamos a discutir. Ahora, lo que pasa es que Garzón tenía dos agendas, como digo yo.
esta agenda social, pero una agenda que al contrario fortaleció y reforzó las estructuras de poder de este sector del mercado cooptado que habían instalado durante los 10 años antes. ¿Sí? No hay una sola intención en el desmonte de esto. Entonces, la idea es que la ecuación que estaba así en las rentas y así en los costos era solventar de alguna manera ciertos costos, salud, educación, si se quiere algo en alimentación, etcétera, para que se pudiera compensar de alguna manera la estructura de poder que se había montado. Yo aspiro a transmitir bien esta idea acá, yo creo que más o menos la estoy transmitiendo. Aquí yo quiero llamar la atención sobre algo que fue una frustración para muchas personas, y lo sigue siendo. Es la llamada burocracia de la izquierda. Pues creo que fue algo inoperante, y ni hablemos de la corrupción. Pero hay algo que yo menciono, y quiero mencionar algo. López Miquel fue un tipo siempre muy interesado en Bogotá, porque era una persona interesada en los temas importantes del país. Entonces, el libro cuenta una anécdota que sí la tengo que comentar. Es que después de que Garzón nombró su gabinete y estaban andando, López le mandó una razón a Garzón. Y la persona con la que la mandó me autorizó para poner su nombre en el libro. Me dijo, dígale a Lucho Garzón que deje gobernar a la izquierda, que cuándo es que la izquierda va a gobernar, porque ese gabinete no es de izquierda. López, que ustedes saben pues cómo es, ¿no? Cómo era, ¿sí? Entonces dijo, le dijo, vaya díganle a Lucho Garzón que deje gobernar a la izquierda. Y yo creo que la queja de López, además porque otra cosa, López fue determinante en el ascenso de Garzón. El Partido Liberal desmontó a Jaime Castro, y con los votos de Jaime superaron a Juan Lozano, que era el rival de Garzón, y quedó Garzón allí. Por eso yo pongo que es una primavera de izquierda, pero empujada por el Partido Liberal. ¿Sí? Y toca hablarlo así, porque esa fue la realidad. Bueno, y después ni hablemos de la burocracia, sobre todo en el gobierno de Moreno. ¿Sí? Y si empezamos a hacer un balance, incluyendo el gobierno de la llamada Bogotá Humana, yo creo que el balance más triste es que Bogotá, después de todo lo que ha pasado, sigue siendo la tercera ciudad más desigual de Colombia, después de Quibdó y Riohacha. Hoy miré a Edgar en el DANE, porque el informe de pobreza y desigualdad nos lo dieron la semana pasada, ¿ustedes se acuerdan? Miré, 2017. Seguimos siendo la tercera ciudad más desigual de Colombia. Como no podemos remitirnos antes de la MESEP para mirar desigualdad, porque entre otras cosas, antes de la MESEP, el DANE comparaba Bogotá con departamentos, después de la MESEP, después de 2009, empezó a comparar, fue con las otras 23 ciudades. Cuando 2010, digamos que ya están empalmadas las series y todo, en 2010 estábamos de quinto, Bogotá era la quinta ciudad, nos ganaban Cali y Medellín en desigualdad. Bueno, resulta que en Cali y Medellín no gobernó la izquierda y nos superaron y disminuyeron la desigualdad y Bogotá pasó al tercer lugar. Porque yo creo que sí hay un parámetro para... Ahora, nosotros mismos en la academia hemos hecho libros contra el coeficiente de Gini. Yo he acogido, en el libro de Piketty, los economistas colombianos, ya he acogido que el coeficiente de Gini, como dice Piketty, no es la mejor medición y está la tabla social. Pero bueno, nos tenemos que someter por lo menos a lo que las estadísticas oficiales y las series de tiempo nos dicen. Y yo sí creo que realmente cuando usted dice, después de 12 años de izquierda, Bogotá sigue siendo la tercera ciudad más desigual de Colombia, eso sí tiene que poner a pensar qué hicimos. O qué hicieron. De verdad. Después de Quibdó y Riohacha, porque nos siguieran ganando Cali y Medellín, pero Quibdó y Riohacha sí realmente es muy grave, ¿no? Yo diría que los capítulos según 2, 3 y 4 del libro, que son Garzón, Moreno y Petro, pues ahí están las narrativas y las pueden ver. Pero la mejor síntesis de esos capítulos es el capítulo 5,
que es el capítulo de los indicadores de Bogotá. Ustedes recuerdan que Garzón hizo una división de Bogotá por sectores, ¿no? Que digamos, yo sí creo que ese fue un aporte institucional también de Garzón. Y entonces lo que hice fue coger los indicadores principales de cada sector de Bogotá y mirar cómo evolucionaron. Y al final saqué 6 conclusiones que las voy a mencionar. La primera conclusión, porque los indicadores cogen fundamentalmente del año 2004 al 2016, en la mayoría de los casos o 2015. Entonces, saco 6 conclusiones. Primera, que sí hubo una aplicación de políticas sociales que mejoraron los indicadores de Bogotá en distintos campos como educación y salud. Ese es un hecho innegable. Segundo, que a contramano, los costos de las rentas entregados a consorcios privados se han cubierto con altas tarifas y, como en el transporte y en el aseo, con subsidios públicos para mantener las respectivas rentabilidades que salen de la hacienda o de empresas públicas. Miren esto. Digamos que nosotros estamos cubriendo unos costos con tarifas, pero como las rentas crecen tanto y los consumidores o la comunidad no tiene los suficientes ingresos disponibles para que crecen al mismo ritmo de las rentas, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que se ha tenido que sacar de los ingresos corrientes del predial para poder cubrir esas rentas. Nuestro colega, el doctor Bonilla, que es colega también de la academia, no está hoy, Ricardo, así, que fue el secretario de Hacienda de Petro, así lo reconoce. Yo pongo la cita aquí en el libro, dice, no, aquí tenemos que empezar ya a sacar, es de la Hacienda para cubrir. Voy a sacarme un clavito. Hace poco Petro, en una entrevista en el periódico La República, unas cosas que hacen como, eso lo llaman ahora Facebook Live, creo que hoy estamos también en un Facebook Live, ¿cierto? Dijo que no sabía qué clase de economista era Aurelio Suárez cuando no entendía que el predial era para financiar el gasto social. Y yo le tuve que contestar, como ahora todo es en Twitter. Entonces yo le contesté en Twitter y le dije, al doctor Petro se le olvida que durante su gobierno del predial se sacó 1 billón de pesos para completar el diferencial entre la tarifa técnica, que es la que se le reconoció a los operadores privados, a raíz de la renegociación de los contratos, y los subsidios más la tarifa comercial. Es que nosotros estamos pagando 2.200 pesos, 2.300 pesos en Transmilenio, pero al operador privado se le reconoce más, y eso sale de fondos comunes del predial. Entonces, yo sí hago notar ese hecho. Es más, Moreno es el que crea eso. Moreno tiene que sacar un decreto que es el que comienza a hablar de tarifa técnica y tarifa comercial. Peñalosa concibió, esto es una de las cosas más discutibles de Peñalosa. Peñalosa diseñó Transmilenio como un sistema autosostenible, ¿no? No, esto se sostiene solo. Y resulta que no se sostuvo solo. Y los costos iban creciendo y las rentas, porque se mantiene una tasa de ganancia del 15% de los operadores privados, las rentas iban creciendo tanto que con la tarifa los usuarios no podían pagar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sacamos del predial, ese que les está llegando a todas sus casas a ustedes, hoy había que pagar con descuento del último día, de ahí sale para completarle el viernes, para completarle a rojos y sobre todo a azules. Entonces, es muy importante ese viraje, y fue en los gobiernos de izquierda, que ya no podíamos subir las tarifas tanto, porque no alcanzábamos, la gente ya por su ingreso disponible no alcanzaba, entonces toca empezar a sacar de la hacienda para completar. Los recursos públicos para esos efectos provienen del aumento exponencial de impuestos como el predial, recargado en las clases medias. Ahí están los cuadros y los datos. Entonces, Bogotá es una ciudad de paradojas. Usted le dice, con la inseguridad y los líos que tenemos, yo vivo en Rosales, usted le dice a un taxista, oiga, me lleva a Rosales, y ya le contestan, no, yo por allá no voy. Sí, Fabio también vive en Rosales, yo por allá no voy, ¿cierto? Y la otra paradoja, donde más sube el predial es en Normandía. Las clases medias, Teusaquillo, Normandía, ustedes lo pueden mirar, yo lo pongo allí. Entonces, realmente no hemos logrado, creo yo, esto es también de estudio, muy bueno que hubiera estado el doctor Bonilla, no hemos logrado un sistema realmente
de tasas marginales que vayan al verdadero valor patrimonial. O sea, y entonces Bogotá, que es una ciudad de estrato 3, básicamente de estrato 3, el estrato 3 tiene un peso enorme en la parte impositiva y contributiva de la ciudad. Pero bueno, eso será fruto de otro debate y de otro estudio. ¿Cómo venimos en crisis? A esto sumémosle el deterioro del ingreso y el desempleo, que inciden en la capacidad de la ciudadanía para cubrir impuestos y tarifas. ¿Sí? Quinto punto. En la dualidad que vive Bogotá entre la apropiación de los bienes públicos por grupos particulares, la cooptada, y el ingreso posible y disponible de la población, se van agotando las derivaciones de las políticas sociales reflejadas en la reversión de algunas tendencias. Esto me parece importante. Si ustedes van a miren los cuadros, y yo creo que mis compañeros de mesa lo vieron, desde el año 2014 en Bogotá comienzan a deteriorarse muchos indicadores sociales que habían bajado con las políticas sociales. Y entonces, ¿qué digo yo? El aumento de las rentas, la situación económica, está haciendo que esas políticas sociales, y esta es una discusión de fondo, fueron volátiles. O sea, no son sostenibles en el tiempo. Me llama la atención, y aquí hay algunas personas de la Academia de Medicina, y tengo el dato para mencionar, me llama la atención, por ejemplo, el aumento casi exponencial de personas con portadoras de VIH en Bogotá. Estamos pasando ya a niveles de 40 por cada 100.000. Y teníamos 14 hace 4 o 5 años. Ahí lo muestro claramente en las gráficas. ¿Sí? Creo que eso es lo del tema izquierda. La cuarta tesis, ya lo mencioné, la voy a muy rápido porque voy terminando. Se corrobora la tesis de Reveis. La sociedad cooptada degeneró en la ilegal. Es decir, aquí como había que echarle mano a todo, pues apareció la vía ilegal, por lo menos por fuera del mesocontrato, ¿cierto? Ilegal y del macrocontrato, la forma de robar, los carruseles. Los carruseles están perfectamente descritos ahí en el libro con nombres propios, ¿sí? Ese es, digamos, que yo creo que el aporte que puedo hacerle a Reveis en el caso de Bogotá es que a lo que él ha mencionado como ese tipo de agentes de mercado, de sectores de mercado, yo les doy el nombre propio a cada uno, incluso los ilegales. ¿Sí? Y con algo que me parece importante. Cuando se habla del carrusel de Bogotá, se focaliza en determinadas personas e incluso organizaciones políticas. El libro no solamente aclara que son esas personas y los pone en plena evidencia, menciona las organizaciones políticas, esas más otras que a veces aparecen como tapadas, y menciona el sector privado. Porque aquí no se ha dicho que esa ilegal tiene un componente privado importante. Cuando usted hablaba cuando en Colombia se hablaba del ilegal, o solo se habla de sectores políticos o incluso de funcionarios públicos venales, pero no se habla del sector privado, y aquí también se le pone nombre propio a los sectores privados que participaron en esto. Y entonces aquí yo retomo algo del título del libro, el limbo, porque si los funcionarios, los políticos y los privados no se puede confiar en ellos, ¿sí? ¿En dónde estamos? La quinta tesis, y con esto termino, es acoplar un poco el nombre del libro a una discusión que hay en el fondo y en el que yo sé que mis compañeros de mesa son bastante expertos, mucho más que yo. Es que después de usted mirar ni milagro neoliberal, ni primavera social de izquierda, los bogotanos estamos, ¿para dónde cogemos? El famoso debate, el debate eterno, el modelo de ciudad. Ese es el eterno debate, Rubén Darío, ¿sí? Expandido o denso, ¿sí? Incluso cada uno de esos, hoy estamos hablando Van der Hamen, entonces vamos para el expandido, ¿cierto? Pero si nos venimos para el centro, nos encontramos los 50 y tantos edificios de norma, ¿sí? De burda norma criolla de rascacielos, ¿cierto? ¿Sí? Que nos esperan, son 190 licencias que nos esperan.
va a tocar andar con linterna en Bogotá. Ese es el modelo denso. Y el otro, el expandido, es la Van der Hamen. ¿Para dónde cogemos? El principal limbo de Bogotá es que Bogotá no ha podido descubrir, no ha podido encontrar un modelo adecuado a todas sus problemáticas. Incluso como comienzo yo, el libro, Bogotá no es una ciudad, Bogotá es un país. Es un país. Y menciono que somos como 3 veces, no sé, creo que Uruguay, bueno, ahí menciono los países. Y si usted coge, por ejemplo, lo que el sede de la Universidad de los Andes ha manejado como el área o región, ciudad-región de 20, pero si 20 municipios conurbados, pero si coge el concepto de ciudades dormitorio y ciudades de fin de semana que maneja el externado, nos da 33. Entonces, cuando usted se para en Bogotá, tiene que pensar es en todo eso. ¿Sí? Y no hemos encontrado cómo hacerlo. Lo que sí tenemos muy definido son estructuras de poder que no solamente se han incrustado en la ciudad, sino que además hoy se están reforzando. No fueron desmontadas en la época de la izquierda y hoy ya se están reforzando. Yo creo que lo que está pasando, y termino con esto, lo que está pasando con la revocatoria de Enrique Peñalosa es la mejor expresión del limbo. Unos firmaron y los otros engavetan. ¿Sí? Eso es la verdad. ¿Sí? Entonces, hoy hay una orden de un tribunal para desengavetar. Vamos a ver mañana qué aparece para volver a engavetar. ¿Sí? Pero si ustedes miran eso, que tiene una forma jurídica o institucional, en el fondo lo que hay es el reflejo de esta contradicción de la que la ciudad no ha salido. No me sobra agregar lo siguiente: yo no soy un actor, digamos, yo no soy un observador de la ciudad, yo he sido un actor en la ciudad. Yo creé un grupo de estudio que se llama el Grupo Bogotá hace unos años. Después no he tenido los éxitos de Benedetti electorales, entonces el Consejo fracasé, a la alcaldía también, ¿cierto? ¿Sí? A mí me va mal, ¿sí? Pero quiero mencionarlo porque, pues, por supuesto, la gente de ese tipo tiene una militancia, ha tenido unas presencias políticas, y entonces yo, si tengo que mencionarlo, lo menciona en el libro también, ¿sí? Pero por eso el libro también tiene una serie de hechos que considero relevantes, que no me hacen que tenga que ocultar, pues yo que he sido aquí en la ciudad. Y por eso también lo menciono, y creo que está bien mencionarlo también acá, porque pues hace parte de este fruto del trabajo, pero pues por supuesto tiene que tener una visión, tiene un enfoque, tiene si quiere unos acentos, pues por la misma condición ideológica y política mía. Mil gracias de nuevo a la academia, doctor Rebey, Fabio, Rubén Darío, Edgar, a todos ustedes mil gracias, y a los que vinieron por supuesto hoy también un agradecimiento muy especial. Espero no haber sido muy extenso en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces, después de esta muy buena presentación, pues vamos a hacer los comentarios del libro. Yo lo leí completamente y lo estudié más que lo leí, porque realmente es un tema que me parece fundamental. Y voy a tratar tres grandes temas vinculados con el libro. Primero, los comentarios generales. Segundo, voy a referirme a un anexo que a mí me parece fundamental. No sé quién de los investigadores hizo este anexo. Yo lo concebí, pero lo hizo Patricia Cifuentes. Bueno, realmente me parece un aporte realmente importante, y me voy a referir a él y lo voy a comentar. Y tercero, voy a hacer algunas sugerencias sobre desarrollos que se pueden hacer, porque realmente este es un trabajo muy especial sobre Bogotá. Entonces, el primer punto es que, como lo dijo Aurelio,
es un esfuerzo para entender la economía política de Bogotá. No para entender, digamos, un sector aislado, sino la economía política de Bogotá. El segundo punto es que profundicen los procesos, en los procesos decisorios, que es lo que hace falta en los estudios. Siempre sale es el resultado, qué se va a hacer, pero no cómo se decide. Entonces, el último premio Nobel de Economía, Thaler, insiste en lo que él llama la arquitectura de la decisión. Según cómo se tome una decisión, se tendrá uno u otro resultado. Eso me parece realmente muy importante en el libro. Y tercer gran tema es que en el fondo es un análisis de la corrupción en Bogotá, para decirlo en forma, digamos, clara. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91, y quiero, digamos, comenzar como comenzó Aurelio, quiso corregir la cooptación del Frente Nacional, es decir, dos partidos que se dividían el poder y se repartían, digamos, rentas, privilegios, con democracia política y económica. Esa fue la idea básica de la Constitución del 91. Yo personalmente creo que 30 años después tenemos una sociedad cooptada y con alto nivel de corrupción, diría yo que hasta peor que la del Frente Nacional, porque está toda la parte ilegal criminal que Aurelio pues ha mencionado muy bien y que yo he desarrollado en toda mi obra desde hace más de 30 años. Mi primer libro se llamó Democratizar para sobrevivir, que fue publicado en 1989, antes de la Constitución y de la caída del comunismo, porque fue en el año 89. Entonces, yo creo que esos temas que han sido planteados son muy importantes. Y lo que yo constato en este primer punto, y que lo voy a mostrar con este cuadro, es que no hay una planeación de largo plazo en Bogotá, que yo creo que ese es el punto clave. Tenemos 7 periodos que están analizados aquí, que son el de Jaime Castro, de Mocus 1, Peñalosa 1, Mocus 2, Garzón, Samuel Moreno, Claro Obregón, Gustavo Petro, que son 7, en el que cada uno, terminado el periodo del anterior, llega con su grupo, para no llamarlo banda, a cambiar lo que el anterior ha hecho sin tomar en cuenta, digamos, la continuidad de una visión de Bogotá. Entonces, yo acabo de terminar un estudio comparando a nivel global la China, Corea del Sur y Colombia. Y encontré que en términos de indicadores regulatorios, más o menos están equiparados. China, Colombia y Corea del Sur. Corea del Sur está un poquito mejor. ¿Qué diferencia el desarrollo de China y Corea con el de Colombia? Básicamente que los dos tienen planeación de largo plazo. Los dos con sistemas políticos distintos tienen planeación de largo plazo. Entonces, para mí ese punto es un punto fundamental.
Todo aquí es decir, se inician estrategias, se cambian las estrategias, como está demostrado aquí. ¿Por qué no ponemos, por favor, para que pueda... pero realmente no se alcanza. Bueno, pero voy a explicarlo. Pero si lo coge por segmentos y lo agranda, sí puede. Por segmentos no sé si se puede, no se puede agrandar. Bueno, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la planta de tratamiento del agua del salitre, que es un buen eje, que es la PETAR. Se inicia con Jaime Castro, dice aquí, privatizada vía licitaciones y entregada a Suez Lyonnais des Eaux de Francia. Y después aparece Enrique Peñalosa I, frenó su construcción, lo que obligó al distrito a pagar miles de millones como indemnización. Y finalmente, acá, en 2016, que es Peñalosa II, aparece proceso de ampliación de la CAR. O sea que hubo 20 años en que no se tuvo política de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces todo se ve puntualmente. El caso, bueno, infortunadamente no se puede poner. El caso de la empresa de energía de Bogotá, que realmente es un caso interesantísimo, que lo que uno ve es que ha sido utilizada para, en cierta manera, sacar de allí unos montos importantes vendiéndola y poder aplicarla a los proyectos que hay. Yo quiero mencionar el proyecto de privatización que Mitterrand hizo en Francia, donde se estableció una regla clara que un proyecto de privatización de una gran empresa se utilizaría para un plan de inversión en otro campo. Pero aquí realmente no se sabe en qué se invirtió la venta de las acciones. Y la descapitalización. Y la descapitalización. Y ni con qué y qué estrategia se ha seguido. Entonces ese es un punto, esos son puntos claves. Si hubiera podido seguramente financiar el metro o haber invertido eso en otros campos, que es lo mismo que ha pasado con la ETB. La ETB es un campo interesante, pues porque no se ha podido vender, pero cada vez que se intenta venderla se desvaloriza. Quiero citar también algo muy interesante, por ejemplo, digamos, cómo Aurelio le pone realmente nombre a quiénes son los dueños y quiénes se benefician de la renta. Yo creo que ese es un paso realmente fundamental. Entonces, lo que yo quiero sugerir es que este cuadro no hay que mirarlo solo verticalmente, sino horizontalmente, porque horizontalmente da la continuidad de la política. Entonces, tal vez ese es un punto que se podía pensar hacia adelante. Quiero presentar ahora un poco de desarrollar los mesocontratos en Bogotá, que es algo que yo había publiqué en este libro, porque aquí ya se da un primer paso, que es mostrar cómo sucede con el transporte, ¿no? y con algunos de los sectores.
no sé si alcanzan a ver allí. Ustedes tienen, si alcanzan a ver, Sí, claro. ustedes tienen las estrategias deliberadas, que son los planes, que son, digamos, las columnas de cada plan. Entonces uno piensa que las estrategias deliberadas, ¿por qué no regresamos a ese gráfico? No, al anterior. A este, sí, A este. por favor. Entonces tienen las estrategias deliberadas, es el plan. Lógicamente antes de ese plan pues están las promesas del plan, que son distintas al plan. Sí. Para hacerse elegir hay que prometer más de lo que se puede hacer, que es, digamos, la etapa que yo he llamado de la mentira. Entonces se sobrevalúa lo que se puede hacer. Cuando se llega a la alcaldía, entonces se entra en una situación de realidad, porque vienen las agencias calificadoras de riesgo, el Banco Mundial, el FMI, y dicen esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Pero esa estrategia deliberada está transformada por una estrategia emergente, que son los intereses de los grupos cooptados, los intereses de los no cooptados, que es todo lo que tiene que ver con el sector informal, por ejemplo, y de la sociedad ilegal criminal. Y esas fuerzas transforman la estrategia deliberada, y entonces ahí sale la estrategia realizada. Entonces el ciudadano se pregunta, caramba, ¿por qué el plan, por qué la realidad no coincide con el plan? Pues porque hay esas fuerzas emergentes que realmente transforman la estrategia deliberada. Entonces este es un punto que a mí me parece importante que se tenga en cuenta en los análisis. Sigamos. Bueno, no, este no se alcanza a ver, sigamos. Aquí tenemos, lástima que no se alcanza, es que sobre todo que está... Sí. Es la lluvia, dicen, la lluvia. Debe ser la lluvia, infortunadamente. La señal, sí daña la señal. Bueno, lo que yo queríamos, o lo que he mostrado en este trabajo, que está en mi libro, que está en mi último libro, que se llama la transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados, que es aplicable al distrito. Claro. Pues esto es a nivel nacional, donde las tres sociedades capturan los atributos urbanos, capturan como los precios del suelo, por ejemplo, a través del manejo del perímetro urbano, capturan el transporte, capturan el aseo, como está explicado en el libro, ¿no? Que es interesante, y entonces hacen inviable que una estrategia de un plan se pueda realizar como estrategia deliberada, como ha sido formulada. Entonces, yo creo que es muy importante desarrollar este enfoque también con los otros, por ejemplo en el transporte, profundizar cómo funciona el transporte, cómo funciona el aseo, por ejemplo el metro. Ese es un tema realmente que vale la pena por lo menos mencionar. Cuando uno mira el metro de París,
y lo tiene en una hoja o en un sistema de información, ve que es un sistema. El metro es un sistema, como la mano, que es un sistema. Cada dedo tiene una función. O sea, lo más lógico es plantear el metro como el sistema, digamos, estructurante de la ciudad para su desarrollo a 30 o 40 años. Pero aquí llamamos metro una línea del metro. Es una línea, o sea un dedo. Una línea del metro. ¿Por qué? Porque primero no hay consenso para saber cómo es el sistema. Y segundo, si se hace como una línea, se deja el margen para que grupos más adelante se apropian de los contratos de las otras líneas. Porque si se plantea como un sistema, quiere decir que hay un cambio de alcalde o gubernamental y hay que continuar con la construcción del sistema tal como es. Entonces eso es lo que hace, digamos, inviable un plan. Digamos, todos estos planes pues realmente no tienen unidad, sinergia y no tienen visión de largo plazo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con el marginamiento, con la captura del sistema, pues como muy bien lo ha explicado Aurelio, y también con el hecho de que los expertos poco participan en el proceso de decisión sobre qué se debía hacer, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas que habría que corregir para tener una planeación de largo plazo de las infraestructuras que es compatible con el mercado, porque eso no anula los mecanismos y el funcionamiento del mercado, sino que da una visión de largo plazo de lo que debe ser la ciudad y de lo que el país debe ser. Porque es de Bogotá, lo que está pasando en Bogotá es una radiografía de lo que pasa a nivel nacional. Sí. Que no se sabe cuáles son las carreteras futuras. Yo recordaba, digamos, Carlos Lleras creó el primer modelo de transporte para Colombia con la Universidad de Harvard, y que fue un proceso realmente muy, muy interesante, porque se trataba de planificar el sistema vial nacional con una estrategia de largo plazo. Bueno, todas las estrategias de largo plazo en Colombia hoy están en crisis por la visión cortoplacista, que es la que facilita y alimenta la corrupción. Bueno, yo voy a parar aquí, pues para que Fabio exponga los puntos que él tiene. Muchas gracias. Para mí es muy satisfactorio hacer algunas anotaciones al margen de un trabajo, yo diría que más que de un académico, como lo decías tú al final, de un intelectual comprometido por los asuntos de la ciudad, que creo que ese es como lo que hemos aprendido interactuando varias veces con Aurelio en muchos foros y discusiones. Vamos a hacer un honor a la academia en el sentido de montar un debate en el cual podamos expresar nuestra admiración
en el desacuerdo de tesis centrales. La primera y fundamental sería la siguiente, que creo que la han tocado de punto, puede que lo que digan no viene al caso, aunque para partes del libro y la manera como el autor lo toca, sí. Bogotá en el limbo es la llave de bóveda para abrir la discusión con Aurelio, porque el limbo de la ciudad es, por definición, el limbo de la sociedad si aceptamos que es en la ciudad donde ocurre lo sustantivo de la vida colectiva hoy de la humanidad. No es un problema local, no es un problema de Bogotá, no es un problema de Bogotá región, no es un problema ni siquiera que concierna a un país de la periferia del capitalismo sin capacidad de reacción sobre el movimiento fundamental de los precios a nivel global. Es un problema global, que nosotros lo deberíamos de ubicar en términos locales, o sea, como lo global penetra lo local, que en primera instancia es nacional, y lo local territorial, que tiene el eje fundamental que nos ha expuesto Aurelio, y le agradecemos porque la crónica nos ayuda incluso a nuestros trabajos futuros, porque es un trabajo de enorme valor e importancia. Cojamos un aspecto y démosle una vuelta y verá la riqueza incluso de la reflexión que tiene Aurelio. Y yo creo que en términos económicos es lo relevante, o sea, cómo se juegan los costos y los beneficios al interior de la ciudad. Y creo que él escoge el eje fundamental de la reproducción de todos los problemas de una ciudad como Bogotá, y hay que decirlo con palabras tan gruesas como él lo pone en su libro. Eso se llama Transmilenio y todo lo que él nos muestra a través del movimiento de captura. Podríamos utilizar esos análisis de rentas y la manera incluso como un gobierno local responde a, en última instancia, los organismos multilaterales de crédito que condicionan también la vida de esta ciudad. Y eso daría un juego interesante. Toma el caso impositivo, creo que es un caso estelar. Yo, pues, cuando estuve ayudando a elaborar la política urbana, cuando me metí en política y decidí no volver a participar en política, en el gobierno del presidente Samper, montamos una ley territorial, una ley urbana, que tenía el eje central en lo que Aurelio deja de lado, pero yo creo que no se puede dejar de lado en un análisis de ciudad y de captación de rentas, que es la plusvalía. La plusvalía territorial, entendida como el mecanismo por medio del cual un grupo privilegiado de individuos puede apropiar el conjunto del producto nacional si no realizamos intervenciones y regulaciones acordes con una sociedad, digámoslo en dos palabras, civilizada. Aquí lo que se ha dado es un gigantesco proceso de acumulación de capital, incluso, hay que decirlo, utilizando los mecanismos diseñados por la ley 388, porque la primavera de izquierda fue la derecha impositiva que permitió todo el ajuste estructural que se ha hecho en una ciudad como Bogotá, por un manejo absurdo de las plusvalías, según el cual sacaron por el San Benito de la izquierda a el sector privado del mercado y dejaron que el monopolio territorial, no señalemos los nombres, se apropiara gigantescas rentas que produjo la plusvalía urbana diseñada en una ley de un gobierno liberal que apropió el oligopolio, como tú lo denominas en tu texto. ¿Se podría mostrar? O sea, cómo realmente las rentas del suelo de la ciudad de Bogotá son la llave para entender los procesos de acumulación y exportación de capital que ha hecho el país, y nosotros nos volvimos importantes como exportadores financieros a nivel transterritorial, en el sentido que las principales firmas del oligopolio territorial, léase
por supuesto los ligados al sector líder de la construcción que se había apalancado con el anterior modelo, conquistaron y que hoy en día son la clave para entender la nueva versión de la política económica del país con las 4G para integrar sin cobrar la plusvalía y sin hacer costos y beneficios para beneficio, como lo denuncias tú en detalle en el libro. Eso no es fácil verlo, porque la plusvalía que nosotros montamos en la ley 388 es una plusvalía del keynesianismo de izquierda, no del marxismo, de un keynesianismo que busca apropiar el valor agregado para la comunidad y que se reparta en términos de costos-beneficios adecuadamente, como diría Turbay, en sus justas proporciones. Aquí lo que pasa es que se lo llevaron todo, la parte fuerte del desarrollo económico de la ciudad, que creo que esa es la denuncia vehemente que tú haces en tu documento, y pues no hay más que compartirlo porque las cifras son fundamentales. ¿Qué pasa con Transmilenio? Con Transmilenio pasa que es una concesión que no se limitó solamente a la vía, sino que entregó el subsuelo y entregó la capa fundamental con la que se mueve el territorio, que es el medio ambiente urbano, que incluso en el largo plazo, para seguir a revés, tendríamos que pensar como el problema fundamental que es el medio ambiente. Porque es el medio ambiente, y el medio ambiente que nos van a poner a pagar todas las externalidades que hemos tenido que dar para mantener el proceso de crecimiento. El Transmilenio es una máquina de producción de desigualdades mientras no se regule, porque son, por decirlo de alguna manera, y uso una metáfora, las rentas que caminan de la mano del sistema de precio y van introduciendo todas las desigualdades aquí y allá en términos del mercado de oferta y demanda cuando no es regulado. Lo podemos ver en Bogotá. Creo que los estudios tuyos, o lo que mencionabas hace un momento, no podemos manejar porque se nos vino encima, que eso sí sería interesante para ver cómo vemos la tierra y si estamos a feriar el subsuelo y vamos a entender los vasos comunicantes que hay en las estructuras urbanas de la ciudad, pero cojámoslo simplemente en ciertas rentas que sean en el centro de la ciudad, que era lo que tú tocabas, con resiliencia, ¿no es cierto? Uno puede encontrar hoy en Bogotá que el metro cuadrado de parqueadero en ciertos lugares estratégicos presionados por la demanda de localización vale 10 o 20 o 40 veces más de lo que vale el metro cuadrado edificado. Cuando eso es así, y ese conjunto de rentas empiezan a trasladarse a el conjunto de la ciudad, creo que le da razón también, tiene que profundizarlo, creería, a el análisis del predial. El mecanismo de expropiación de las rentas urbanas de una clase media que había construido 20 años de Lupán, se lo están evaporando para pagar las rentas de unas concesiones problemáticamente adjudicadas. Me parece que esa cosa es perfecta, pero tiene que hacer el barrido completo. Nosotros vamos a entrar en la crisis del UPAC, que es la desocupación de los predios que pudo adquirir la clase media y media alta, que está siendo expropiada por un predial que no tiene otra cosa que garantizar unas rentas que deberían ser intervenidas a favor de la comunidad. Esa teoría es bien interesante y debemos desarrollarla con lo que ella implica. Entremos a la parte de la plusvalía, cómo opera ahí. La plusvalía no es estática, es dinámica, y en su dinamismo, cada vez que yo no intervengo el gradiente adecuado, él multiplica geométricamente los beneficios de las asimetrías que produce. No sé si soy claro, porque ese es el lío. Entonces, si uno no sabe intervenir la ciudad, estamos en el peor de los mundos. Y Bogotá, en el limbo, es, y entro al final, pues para que hagamos un debate a lo último, de lo que más me ha parecido simpático del argumento de Aurelio. O sea, como uno de los colegas de la academia, porque es que es académico y de lujo en nuestra institución, quiere por la puerta de atrás
salirse del núcleo fundamental de su argumento, que es político. Y es verdad. En la sociedad los asuntos fundamentales, o sea, los asuntos que definen cómo se mueven los precios básicos y a quién benefician y a quién perjudican los costos y beneficios de la sociedad, son problemas políticos. Tengo, no sé cómo decirle a Aurelio, que me causa como mucha gracia ver lo que está ocurriendo en el limbo de la política desde Bogotá. Que si uno coge al senador Robledo, para el que ha trabajado esmeradamente nuestro querido colega de la academia, el senador Robledo ha cogido al más disparatado de los comentarios que hace el profesor Suárez en su libro, que tilda de payaso a Mocus, y que no hizo nada con esas maromas y cosas de ciudad. Ya. Yo no estoy muy seguro de que eso sea cierto. Creo que Mocus intervino en un intangible inmanente y particularmente el más difícil, que es la cultura ciudadana, o sea, la cultura política que debe haber en una sociedad bebequizada en el consumo y que reciba la mayoría de edad con un carnet de ciudadanía, que es intervenir en el espacio público, no de la política, eso hay que dejarlo más adelante, pero por lo menos el espacio público físico. El de la política hay que coger también esos rufianes, como llaman algunos, que tenemos desplegados en todas las instituciones de la sociedad y ponerlos en su sitio. Pero es curioso, porque resulta que el mico de la narrativa, llamémoslo de esa manera, de nuestro querido amigo, resulta ser el salvador del senador y todo su proyecto político, que claro, le agregan, parece asesorado por Reveis, pues todo el condimento de la corrupción, y entre corrupción, educación y educación ciudadana, pues tenemos el ingrediente con el que el profesor Fajardo, siendo del extremo centro de Santos, más centrado todavía en el extremo, estamos viendo el limbo de la política. Diría yo como que el limbo de la política, que tiene consecuencias graciosas, porque yo no sé cuando Aurelio, seguramente candidato de la coalición para la ciudad de Bogotá, o ya le entregó las banderas, o ya le entregamos las banderas a Navarro para candidato a Bogotá, habría que ver, bueno, ¿y qué hacemos con ese limbo y cómo lo administramos al interior del problema de la ciudad? Para terminar, Bogotá, si uno lo mira en términos físico-arquitectónicos, que es una mirada supremamente miope de la ciudad, o sea, instrumental, como si fuera una caja de herramientas. Muchos demandan, todavía me extrañó oír esa versión de Aurelio, un modelo de ciudad. Eso es ridículo, modelo de ciudad no hay. Es como tener un modelo político que nos resuelva los problemas en que estamos metidos a nivel global. Que lo resuelva, yo diría, porque eso sí está caminando, está gateando en tu libro, pero hay que decirlo con palabras contundentes. Bogotá es uno de los experimentos urbanos donde se puede consolidar con mayor vehemencia lo que podríamos denominar el triunfo del neoliberalismo en la ciudad. Porque son neoliberales, por supuesto, en la forma, seguramente yo haría algunas anotaciones sobre qué es neoliberalismo, pero lo que hace Suárez en su libro, evidentemente son los gobiernos de izquierda los que más han apoyado el proyecto neoliberal que se ha desarrollado al interior de esta ciudad. O sea, que es excelente el capítulo que da una parte filosófica para caer en las estadísticas, demostrar que la primavera de izquierda es la consolidación del modelo neoliberal, fundamentalmente establecido, porque lo haces muy bien en el libro, ya lo dije, con Transmilenio.
lo de Transmilenio, eso pues cuando había los contratos, los mesocontratos, bueno, eso se vería. Bueno, entonces uno diría eso. Estamos frente a un libro de enorme importancia, creo que lo que señaló Edgar es así, debería servir de modelo para hacer análisis en varias ciudades, podríamos hacer algunos ajustes a nivel académico, pero en general este tipo de narrativas son de enorme importancia, porque como creo que todos ustedes, como me ocurrió a mí, hemos quedado bastante impresionados por la fineza de la argumentación de nuestro distinguido colega y amigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabio. Entonces, tenemos aquí un comentario de Aurelio. Yo voy a empezar por la maldición, que fue candidato de la coalición Padre Bogotá. Eso no me pasa ni por la mente. Pero bueno, pero no importa. Pero sí me parece muy interesante lo que plantea Fabio, ¿no? Y yo lo mencioné de alguna manera. Aquí, decir, Fabio creo que hace algo que nos ayuda mucho, y es cómo logra juntar todas las rentas, ¿sí? O sea, cómo Transmilenio es la renta multiplicada. Por eso él dice, lo traduzco un poco para los que no están muy vinculados al tema económico, dice, al final de cuentas hay un gradiente, o sea, un factor de ampliación de la renta propia de cada sector, que si usted la junta termina en una renta descomunal, ¿sí? O sea, si usted se para en la 26 y dice el señor del edificio tal, de los que yo menciono ahí en el libro porque los nombro, el señor del edificio tal se chupó no solamente lo que significa la obra en sí, sino que júntele la renta que produce Transmilenio, y esto tiene unos niveles, un gradiente que casi que es de un cálculo bastante complejo, incluso yo diría, claro, de todo lo que eso significa. Entonces, ese es un tema. Yo mencionaba a Samuel, pero uno incluso, yo creo que da para uno construir una especie de modelo, ¿sí? No sé, de tipo econométrico quizá, ya habría que trabajarlo con quienes, para uno poder calcular realmente cuál es el gradiente de verdad, o sea, el factor de ampliación de esas rentas. Entonces me parece muy interesante, la parte de la maldición, se la perdono, la parte de la renta compuesta, llamémosla así, pues la renta agregada, me parece de un interés, pero realmente supremo. Incluso yo creo que aquí Benedetti, que es senador, Sarmiento, que es concejal, Manuel, Sergio, Carrillo, que trabajan los temas, este es un tema de verdad que hay que tener en cuenta. O sea, la renta no es solo la que captura, sino toda una renta compleja, adicional, agregada, que es infinita, ¿cierto? Y incluso Fabio lo dice muy bien, es un punto inicial de acumulación, que incluso permite hasta exportación de capitales. O sea, es una cosa muy interesante. Lo tercero es de la plusvalía, es decir, y en eso tiene todo. Yo tengo un cuadro, no sé si recuerdas, Fabio, ahí está en la página 181, ¿cierto? Que es muy... oyendo uno a Fabio y mirando el cuadro, dice, hombre, pues cómo no me di yo menciono la cosa. Y por eso le dije, yo en el tema del suelo no me meto porque es mucho más fino, mucho más complejo. Pero si ustedes ven ahí, realmente es el peor cuadro de todos. Cuando usted ve cuánto cobró la izquierda de plusvalía a todo este desarrollo. Y está en la 388 que ustedes hicieron, que dice, pero además, Fabio, otra peor. Y es que si usted le agrega que ese no cobro de plusvalía se compensó con cobros de valorización, o sea, valorizaciones que se le quitan a la comunidad para meterla a la ecuación de la renta que captan otros por no cobrar plusvalía, es decir, la cosa es realmente muy interesante. Claro, correcto. Bueno, y con respecto a las observaciones del doctor Redeis, también insiste Edgar, y en eso Fabio también coinciden, en que son fenómenos de tipo nacional. Usted lo menciona en su trabajo que está terminando, y de temas globales, como dice Fabio. Yo les agradezco sus comentarios, pues, pero se los agradezco en el sentido de que son generosos, pero no se los agradezco en el sentido de que ponen nuevas tareas,
¿cierto? Entonces, uno presenta un libro aquí y sale con 3. Bueno. Levantamos la sesión. Si la gente quiere hacer 2 o 3 preguntas. No sé si hay alguna pregunta o un comentario sobre... Por favor. Doctor Aurelio, Sí, excelente su libro. La verdad, se me constituyó en libro de cabecera. He tenido la oportunidad de leerlo y lo he examinado. Yo soy arquitecta y soy urbanista y hice una especialización también en avalúos y en gobierno y gerencia de asuntos públicos. Entonces, la situación que yo veo y que me gustaría que el doctor Aurelio de pronto me dijera, o si es posible se complementara, ¿por qué se abandona la normatividad que se trazó? La normatividad a mí me parece para Bogotá muy peligrosa. Aquí tenemos el acuerdo 7, el acuerdo 9, el decreto 190, el POT y todo lo que viene, y el ciudadano de a pie lo que ve es en Bogotá un despelote. El ciudadano de a pie de pronto no entiende toda la parte de filosofía, de toda la carga económica de las rentas que habla el doctor Fabio, pero sí lo que ve es una Bogotá en unas urbanizaciones que un día las normas dicen una cosa, el libro va por un lado y la construcción y el desarrollo va por otro. Uno lee que los humedales se desecaron, se urbanizaron y todo, y sin tener en cuenta la normatividad, todo se hizo a su antojo. Con relación, por ejemplo, al doctor, a lo que habla el doctor y lo comenta el doctor Fabio sobre el predial. El predial es una cuestión que está reglada a nivel nacional. Ellos vienen bajándolo a nivel nacional. El avalúo catastral lo hacen acá con zonas homogéneas físicas, económicas, ¿sí? Entonces ellos están manejando esto y todo está reglado. Entonces, ¿qué pasa con esa normatividad? ¿Qué pasa con un POT que se hizo y de pronto en su concepción tenía cosas buenas, pero se abandonó para que cada alcalde hiciera lo que se le diera la gana? Yo he estado revisando el libro y he hecho anotaciones. ¿Qué era lo que decía el plan de gobierno de cada uno de los alcaldes? ¿Qué fue la normatividad que se hizo y cómo se desarrolló Bogotá en ese desastre y en ese caos en que estamos metidos ahorita? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo te voy a contestar de uno en uno, ¿sí? 2 preguntas más. Sí, pero quiero contestar de una en una. Ah, bueno, de una en una. Porque a veces uno le contesta a los 3 y queda con uno sin contestarle y después dice, a mí no me contestó. Bien. Entonces, sí, mira, yo creo que la respuesta la da más el profesor Edgar Reveis en su exposición, ¿no? Una cosa es lo que proyectan, otra cosa es lo que se vuelve realidad y después cómo lo que se vuelve realidad se deforma por todos los intereses que se crean. Yo creo que el mapa, el gráfico, el esquema que presentó el doctor Reveis aquí es una respuesta muy ajustada, ¿no? El esquema está en el libro que tiene la Academia de Bogotá y, ¿cierto? Está en el libro. Ahí está en el libro. Bogotá, Políticas Públicas de Ciudad. Ese libro yo lo recomiendo mucho porque es el trabajo, digamos, aquí está en la Academia, es un trabajo muy completo de cada uno de los académicos, ¿sí? Bueno, otra pregunta. Yesid. Gracias. Bueno, una pregunta para el doctor Aurelio. ¿Cuál cree usted que han sido las 2 estrategias fundamentales que han seguido la estructura de poder empresarial y de grandes contratistas para haber logrado capturar a Bogotá de esa manera y apropiarse de las rentas que nos sacan a nosotros? Bueno, yo no sabría hablar de términos de estrategias, pero yo diría que hay algo que yo digo en el libro. Realmente lo que ha primado es una concepción del Estado, donde el Estado simplemente es una especie de, voy a decir, no sé si sea la palabra adecuada, pero es la que se me ocurre en este momento, una especie de tramitador de rentas, ¿sí? Ahora, ahí entran pues los grupos cercanos, los grupos de poder. Mire, por ejemplo, en el caso de Moreno, en el capítulo de Moreno yo digo, Moreno tenía 2 agendas, que un poco más de educación y más de salud con lo que hizo Garzón,
pero tenía una agenda, que yo la pongo ahí, que era la de movilidad, que eran Transmilenio fase 3, la malla vial y el metro. Entonces, tenía una para, digamos, la sociedad en general, y la otra era para ellos, donde estaban los contratistas y sus amigos políticos que le han ayudado a llegar. Yo explico eso con todo detalle. Entonces, yo vuelvo a insistir, yo creo que el esquema del profesor Reveis, de nuestro presidente, es importante, es entender. Yo creo que en ese esquema resume un poco todo lo que él dice en el libro, lo que yo digo en el libro y lo que él también dice en su libro, con respecto a todos esos sectores de mercado que terminan apropiándose de las cosas. Entonces, la estrategia es, cada alcalde llega con su propia, aquí dijeron banda, yo digo cuadrilla, pues, para ponerlo, ahora que ya los toros se acabaron, por lo menos, cada alcalde llega con su cuadrilla. Entonces, la forma de apropiar es la cuadrilla, y comienza desde la campaña. Yo explico en la campaña de Moreno cómo había toda una junta directiva. Sí. Sí, una situación que no es despreciable en Bogotá. Ponle cuidado. Hay una cosa que en Bogotá, esto nadie va a tener que pensar, porque lo que hay, para lo que tú preguntas, es un maridaje entre lo público con lo privado, y lo público se privatizó con unos señores que han utilizado el poder. Eso es lo único que puede explicar una cosa, pero fundamental. Eso yo lo sé, Reveis, en lo que tú has estudiado lo has encontrado en alguna parte. El hijo del alcalde Garzón, hoy en día, podríamos decir que es un delfín. Es un delfín, está de viceministro, va para el Congreso. Bueno, y sigan sumando y verá, y ahí empezamos a encontrar la tapa de esta cosa. La BBC, bueno, eso es conmigo, ¿no? Es una cosa complicada. Bueno, una pregunta. La última. Bueno, sí, la buenas noches. Disculpe, mi pregunta es digamos, replantearle a usted la pregunta que usted mismo se hacía: ¿qué hacer para sacar a la ciudad del limbo? Pero yo se la replanteé, porque yo creo que usted al terminar de escribir el libro, pues ya se había formado algunas ideas al respecto. Pero la pregunta se la quiero formular en el sentido de, digamos, con este planteamiento que yo tengo, y es que, por ejemplo, lo que le pasó a la izquierda al dirigir a Bogotá no fue nada diferente a lo que le ha pasado a sectores de izquierda que han gobernado, por ejemplo, en Europa el Partido Socialista, en español el Partido Socialista francés, en Grecia el laborismo inglés, que hoy en día están arrumados, y todos por lo mismo, porque se embarcan en unas políticas sociales supremamente onerosas, que más que políticas sociales son asistencialismo, como decía el doctor Fabio, asociado íntimamente al modelo liberal, terminan haciendo neoliberalismo. Entonces, no se tuvo la grandeza de pensamiento para, digamos, coger el camino de pronto más largo, más difícil, pero que a la hora de la verdad sí podía sacar, que era hacer inversión para disminuir los costos de producción y hacer una Bogotá competitiva, rentable, atractiva para la empresa privada, y que pudiera generar empleo. Pues sí, desafortunadamente, doctor Fabio, toca hacer keynesianismo porque es lo máximo que se puede hacer. Entonces, pues la pregunta es esa, a la luz, porque es que es un tema global, es que es un problema de la izquierda y del centro a nivel mundial, que están en el limbo, no es solo Bogotá. Entonces, ¿cómo sacar a Bogotá del limbo, doctor Suárez? Bueno, los malos consejos de Fabio. No, mire, yo pienso esto, se está hablando un poco del tema global, y Fabio ha introducido algunos temas políticos. Yo le voy a seguir un poquito la cuerda para responderle su pregunta. Mire, yo tengo la siguiente lectura. El mundo viene de una crisis económica profunda, estamos todavía, yo diría que todavía no hemos salido, seguimos en la gran recesión, digamos, con algunos brotes de recuperación que nos consolidan, pero bueno, estamos en una... Y yo creo que el mundo adolece de unos parámetros. La globalización y el neoliberalismo a nivel mundial hicieron un trastoque tal que el mundo quedó sin una brújula realmente. Y lo que estoy viendo hoy en el mundo, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Gran Bretaña y en Colombia,
es que como no hay esos parámetros se perdieron. Como dirían en teatro, se embolataron los papeles. ¿Sí? ¿Sí? Lo que hay ahora es una regresión hacia atrás. Entonces ya los problemas del mundo son la xenofobia, ¿sí? El racismo, ¿sí? Una serie de las guerras comerciales, ¿sí? Las guerras asimétricas, porque que fueran las guerras asimétricas comerciales, la gente habla de las guerras comerciales. Bueno, las guerras comerciales cuando hay unos grandotes y unos chiquitos, pues ¿quién pierde? El chiquito, ¿sí? Entonces, yo creo que el mundo está hoy en una regresión. De eso no saco a Colombia. Hay una frase de Marx, que no la puedo decir textualmente, no me acuerdo, que está en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, y que se me ocurre a mí, dice que en las crisis, las sociedades o las mentes de las sociedades son atormentadas por los fantasmas del pasado. Yo creo que el mundo está viviendo un periodo más o menos de ese estilo. Y lo peor es que las resistencias a esa regresión pues quedan en manos de cualquiera, ¿sí? Y entonces quedamos como ahí sí, en el limbo realmente, como mismo lo hizo. Pero yo creo que la tendencia en el mundo hoy es esa. Sí. Y se perdieron parámetros, se perdieron ejes, se perdieron nortes, ¿sí? Hay una regresión a cosas muy reaccionarias, muy viejas, ¿sí? A parámetros de fantasmas del pasado, para tratar de sobreaguar de una crisis. Y quiero decirle algo, con toda sinceridad, y va para largo. No va a parar ahí, va para largo. Tal vez un punto, digamos, para colaborar para responder es esto. Durante el Frente Nacional y el PRI en México, la cooptación no era mal vista. Era, digamos, lo normal, el valor normal en la sociedad. La mentalidad aceptaba eso. Cuando vino la globalización, con el libre mercado, fortalecimiento de la competencia y de la democracia, entonces ya eso se convirtió en algo negativo. En este momento es algo negativo. Pero, digamos, Colombia tuvo un rezago. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que más está interviniendo para el sector legal, pues, digamos, solamente ha intervenido con fuerza en los últimos años. Pero antes no hacía nada, era una entidad para hacer unos trámites. Todo estaba concentrado en combatir la sociedad ilegal criminal, para combatir los criminales, el narcotráfico, ¿no? Pero ahora pues surgió un proceso, digamos, de combatir monopolios, oligopolios, carteles, que yo creo que va a comenzar a retroceder con Trump, justamente porque Estados Unidos ya está, digamos, retrocediendo, se está saliendo del libre mercado, de la globalización. Entonces, tiene que haber una estrategia general, no solamente para combatir la sociedad ilegal criminal, sino para combatir toda lo que llamamos la cooptación. Rubén quería mencionar algo. Bueno, ante todo quiero felicitar a nuestro colega de la Academia, Aurelio Suárez, porque este libro, que tiene muchos aportes y todos interesantes, hace uno que estaba haciendo falta en todo el proceso de análisis de la ciudad. La ciudad tradicionalmente ha sido manejada desde el punto de vista del análisis y de los estudios, básicamente por los arquitectos y los urbanistas. La parte económica prácticamente ha estado marginada. Él hace, en mi opinión, un aporte muy importante en este caso, porque está analizando la relación entre la economía y el modelo de ciudad
Y el modelo de la ciudad representa justamente el deseo de poner orden en la ciudad. Ahora, ¿por qué es importante aclarar que en un modelo como el actual no es posible lograr el orden en la ciudad? Simplemente porque es precisamente en la anarquía en donde se pueden generar las mayores rentas, lo que tú mencionabas al respecto. Si es así, y es la anarquía urbana y toda la conflictividad urbana la que genera mayor beneficio a las fuerzas sociales en el poder, pues no puede haber ni planificación ni una imagen objetivo, un modelo de la ciudad, porque eso contradice justamente los intereses de estas fuerzas que están apropiándose del desarrollo o del subdesarrollo de la ciudad. Otro aspecto que ha mencionado Aurelio es el de la falta de la noción de largo plazo. Y resulta que no puede haber noción de largo plazo porque en nuestro sistema político y social las fuerzas sociales en el poder se distribuyen según las clientelas, el paso por el Estado. Entonces no puede haber simplemente un gran proyecto, debe haber una cuota para cada uno de los sectores y de las diferentes clientelas políticas. No importa si eso significa cambio político, cambio de partido. Cualquiera que sea la circunstancia, el proceso de la ciudad facilita que cada clientela tenga su turno y su turno para la apropiación de esa renta. Finalmente, se mencionó lo de la cultura ciudadana y la ciudad. Yo creo que hablar de cultura ciudadana resulta en realidad un chiste. No puede haber cultura ciudadana en un sistema que es anticultura ciudadana, que va contra la sociedad, que es anárquico. Por tanto, todo aquel, y ya sabemos a quién me refiero, que diga que todo el problema se resuelve con la cultura urbana, o que el problema de este país y del caso de Bogotá es simplemente que todos adquiramos una cultura ciudadana. No puede haber en un sistema de desorden, de anarquía, de especulación y de corrupción desenfrenada. Quería dejar esa anotación porque es muy importante para entender el problema de por qué no podemos tener plan. Los planes que hacemos y que tenemos son simplemente listas de mercado. No puede haber plan, ni puede haber modelo, porque, como ya dije, el interés fundamental en torno a la ciudad es la apropiación de la renta que viene a través de la especulación con la tierra y la especulación con los servicios. Felicitaciones nuevamente. Gracias por tus palabras muy importantes siempre. No, pero mira, es que nosotros estamos en un conflicto global que es el cambio que empieza. O sea, la forma de manejar el mercado, políticas públicas que iniciadas a favor de los ricos. Pues es así. Esa corrupción. Claro. Pero muy bien. Y gracias de nuevo. Lo vamos a colocar en un Muy bien, hombre.